La mutilación emocional es un término que en esto de la historia de crianzas surge en la crianza de los varones. ¿Qué es la mutilación emocional? Son emociones invisibilizadas en los hombres. La tristeza, el miedo, la vergüenza, asociados a mujeres, a niñas, a homosexuales. ¿Cuántas veces los niños nuestros, hablemos de América Latina que tenemos más cercano, hablemos de nuestro país, los niños no lloran? Tienes que ser macho. La mutilación emocional. La forma que encontramos de formar a los niños es cercenando su expresión emocional y corporal para que estén lo más arriba posible en la jerarquía de masculinidades. Vamos a leer algunos testimonios de algunos hombres. No tenés que tener compasión. No tenés que llorar. Los hombres no lloran. Cuando ves el chavo está triste porque no come, vos ya estás llorando. Huevón. Si un nene se está muriendo ahí, vos no tenés que tener temor que se muera. Vos tenés que ser fuerte. Yo nunca tuve un beso o un abrazo de mi viejo. Todo era miedo. Mi papá todavía hoy, para que te diga te quiero o un abrazo, mi hermano igual, lo abrazas y te dice, ¿qué te pasa? Mutilación emocional. Los hombres con experiencias de maltrato en la infancia tienen un riesgo mayor de maltratar a sus hijos, hijas o pareja. Investigaciones es del 2015, 2010, 2007, 2000. Mutilación emocional. La exposición o la violencia entre niños y jóvenes llevan a su normalización y a su percepción como una estrategia válida para resolver conflictos. En mi familia hubo 3 juicios por violencia. La violencia es algo que se aprende y cuando vivís en un ambiente así, te parece natural. Yo vengo de una familia violenta extrema y lo aprendí de mi familia. Mi mamá me decía, cuando venga tu papá vas a ver. Y se venía el cachetazo. Aun cuando ya teníamos 30 años, mi viejo le revoleaba un sifonazo y también levantaba la mano a mi mamá. Después mi viejo se iba y había que irlo a buscar porque no había plata. Yo era muy quimbolero. Quimbolero es prostituto. Mi vieja me castigaba, pero yo me le reía. A mi viejo era el que le tenía más miedo. Le tenía terror, porque pegaba muy fuerte. Los límites los ponía mi mamá, pero el terror se lo tenía a mi viejo.
Mi viejo era jodido. Aunque mi vieja me dio alguna que otra paliza, generalmente se encargaba de que sea papá el que se enoje y que nos enseñe a las malas, porque si no lo podíamos aprender a las buenas con ella. Néstor cuenta que su padre le decía: yo te hice, yo te deshago, mientras le metía la cabeza en un balde con agua. O ni siquiera le hablaba, le daba golpes y lo botaba a la calle desnudo. A David, su padre le decía: el hombre solo aprende cuando lo maltratan. No te digo que me pegó toda mi infancia, pero eso sí, era la autoridad a gritos. Mi vieja no, nos dejaba hacer. Pero cuando aparecía mi viejo, no. Mismo con mi vieja era... Tenía que tener la comida preparada, si no se ponía... Mi mamá era ama de casa y mi viejo laboraba. Él nos pegaba a nosotros. Mutilación emocional. Cuando se cuestiona o censura a un niño por llorar o huir frente a una situación desagradable, se le está enseñando no solo que eso está mal en tanto varón, sino también que hacer eso es fallar como hijo. Francisco y David comentaron durante uno de los encuentros grupales que cuando eran adolescentes unos muchachos querían pegarles y ellos los evitaban encerrándose en sus casas. Cuando sus padres conocieron la situación, les insistieron para que salieran a pelearse, y si ellos corrían, lloraban o buscaban ayuda, sus padres se enojaban. La historia de Pedro. ¿Por qué no le pegaste a tu hermano? Seguro que afuera alguien te pega y vos no haces nada. Golpéalo a tu hermano, golpéalo. Pedro no quería golpearlo. Golpéalo o te golpeo a vos. Así me enseñaba mi papá y me daba golpes en la cabeza. Después nos enseñaba llaves. Hacé así, subite así, agarralo del cuerpo y pone la pierna acá y agarrale la espalda y lo ahorcás. Ponía un colchón en el piso y nos hacía entrenar a los dos. Teníamos 8 y 7 años. Tras una pelea que terminó ganando, su padre le decía como orgulloso: Pedro se peleó y ganó. Y le regaló una Coca-Cola. Yo siempre noté que en mi casa era una educación muy violenta. Nos educamos con: te portas mal o te pego un cachetazo. Y nos educamos teniéndole miedo a que nos peguen ese cachetazo. Y mismo al expresarte también te lo va cuarteando. El que vos digas: che, eso no me gusta. ¿Cómo le vas a decir a una persona que te amenaza con un cachetazo algo que capaz no quiere escuchar? O sea, es muy difícil, no sé. Me parece que tenés que dejar expresar al otro. Y eso fue, para mí, cosas como esas que me han hecho el aguantar
el callar, el no decir, por temor a que ocurriera una tragedia. ¿Recuerda de su infancia alguna vivencia similar? ¿Quiere contarla? Con relación a todas esas historias de crianza que seguramente evidenciaron vacíos o evidenciaron mucha violencia, mucho maltrato, hay un versículo precioso, la palabra que da esperanza. No es como a veces se dice, pues usted ya le tocó, fue así su historia, ya tocó así su historia. Entonces lo que fue, eche pa'lante, etc. Sin embargo, en la palabra encuentro un versículo en la Biblia que es muy alentador en este sentido y nos dice que sí hay una salida, sí hay un camino de salida. Dice, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu prudencia y el placer de vivir contigo para siempre. Salmo 16, 11. ¿Qué implica ese pequeño y valiosísimo versículo para nuestras historias, sus historias de crianza? Porque yo soy ahí un pato colado. Sus historias de crianza. ¿Qué implica ese versículo por allá aparentemente perdido en la Biblia? Implica que el Señor da a conocer la senda de la vida, ¿cierto? O sea que Él muestra cómo salir a la vida, ¿cierto? Si estas experiencias, muchas de ellas nos están llevando por una senda de muerte, senda de tristeza, de dolor, de amargura, de oscuridad, de duda, de ascetismo, de soledad. Y entonces dice, no, que el Señor da a conocer la senda de la vida. Puedes pedirle al Señor, muéstrame la senda de la vida porque voy por una senda de muerte. Lo otro que implica ese versículo es que su presencia nos llena de alegría. Entonces, si hemos estado tristes, no hemos podido reírnos, no hemos podido alegrarnos por esta situación de nuestra historia de crianza, su historia de crianza como varones, entonces nos dice que su presencia es llena de alegría, que si nosotros hemos estado llenos de tristeza, de oscuridad, si Él entra en nuestra vida, si le decimos que entre con nosotros, que esté con nosotros, lo que vamos a recibir entre muchas cosas hermosas es alegría. Y así hay la posibilidad de estar alegres, aunque nuestra historia de infancia no sea alegre. Si vamos a poder con la presencia de Dios estar alegres, su presencia llena de alegría en nuestra vida, así haya estado nuestra vida llena de tristeza, de amargura, de dolor, de soledad, y permitir que el Señor, que Jesús entre en nuestra vida, Jesucristo, nos va a llenar nuestra vida de alegría. Y finalmente nos implica ese versículo que dicha eterna hay a su lado, ¿cierto? O sea que si permanecemos con Él, si lo seguimos, si lo escuchamos, si lo conocemos, si lo obedecemos, si seguimos con Él, va a haber una dicha eterna, ¿cierto? Y entonces vamos a recuperar eso que vamos a tener, eso que nunca volvimos a tener, que fue soledad, tristeza, amargura. Te repito, el versículo dice, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Salmo 16:11.